De ahí no se nos da aplauso. Un fuerte aplauso, Señor. Él es tu sanador, el que te restaura, el que hoy te trajo a este lugar para que tu alma sea sanada, para que tu corazón que a veces te está hecho trizas, o sea, juntado en sus manos. Amén. Le damos gracias a Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que han pasado y lo han hecho con tanta excelencia, con todo su corazón, han abierto su corazón. Y el Señor quiere seguir hablando, amén. Me ha dado la oportunidad, lujo, privilegio y responsabilidad de poder darle el cierre a este taller por primera vez que llevamos en esta casa de oración. Dios es fiel, pero quería felicitar a mi hermano Nicolás por su coordinación, a mi hermano Matías y a Adrián por llevar los primeros sermones, pero a todos los ministros que están trabajando desde el otro lado. Hoy el pastor está en la parrilla, hoy la pastora está ayudando ahí en las mesas y todos los ministros siempre están sirviendo. Amén, con todo el corazón. Hemos visto un video maravilloso de cuántas cosas que el Señor nos rescató. Y en esta noche vamos a comenzar esta tercera predicación. Hablaré del abandono, sí, pero también el Señor en este último tiempo comenzó a agregar cosas más, algunas cosas más a esta predicación. Y tiene un título nuevo, perdonadme hermano Nico, pero ahora el título es Las heridas en la infancia. Amén. ¿Sabía usted que según los psicólogos hay 12 tipos de familia, 12 tipos de diseños de familia? Dice que está la familia nuclear, que es el modelo familiar clásico. Está la familia homoparental, padres del mismo sexo. La familia monoparental, un solo progenitor. La familia ensamblada, hermanastros unidos. La familia extensa, vínculos intergeneracionales. Estos son los abuelos, los nietos, los hijos, todos viviendo juntos. La familia adoptiva, la familia acogida, cuidado temporal. La familia sin hijos. La familia de abuelos, que son los abuelos quienes cuidan a sus nietos. Las familias con padres separados, la familia, muchos dicen matriarcal, pero la psicología dice matrifocal, que se enfoca en la figura de la madre. Y la familia comunal, que viven todos compartiendo esa vivienda. Yo no sabía los conceptos, pero creo que muchos de nosotros hemos vivido en una familia de la que hemos nombrado o conocemos familias de este tipo, pero la Biblia nos enseña, las escrituras nos dejan en claro que hay un solo diseño, que es el diseño de Dios, que hay un solo formato de familia, que hay un diseño original, pero como podemos ver el hombre se ha encargado de distorsionarlo. El hombre se ha encargado de armar una familia conforme a lo que él pensaba que iba a estar bien, conforme a sus gustos. Y el diseño se fue distorsionando. Quería compartir con ustedes unos ejemplos de familias ensambladas. Y la familia ensamblada es un núcleo de familia que se forma cuando uno o ambos progenitores tienen hijos de relaciones anteriores. Esto puede incluir padres divorciados, viudos, solteros que deciden unirse y vivir juntos con sus hijos de uniones previas. También a estas familias se las conoce como familia mixta o reconstruida. Estos ejemplos que voy a dar son de lo que hemos aprendido, que hay una lista de 12 familias, de 12 diseños, de 12 formatos, pero que hay un solo diseño que es el original. Abraham tuvo un hijo con la esclava de su mujer, pero también tuvo un hijo con su esposa. Jacob, que luego Dios le cambia el nombre por Israel, tuvo 12 hijos y una mujer con 4 mujeres. David también tuvo muchas mujeres, de las cuales también tuvo muchos hijos. Ustedes se pueden imaginar los conflictos que tuvieron que atravesar, todos en una misma casa, en una misma vivienda, 4 mujeres o más, hermanos, hermanastros, todos juntos. Habrá sido difícil. A veces nos ponemos con uno, imagínense esta situación. Sara se peleaba con Agar, que era su esclava, cuando ella misma, no poder darle hijo a su esposo, le dijo, bueno, eran otros tiempos, te doy a mi esclava para que tengas descendencia. Pero después ellas contendían, ellas peleaban.
Luego, cuando Sara puede tener ese hijo de la promesa, dice que Ismael, el hijo de Agar, que había nacido primero de su esclavo, era más grande y peleaba a Isaac. Y Sara le pidió a Abraham que los echara del campamento. Jacob, casado con 2 hermanas, amó mucho a Raquel y trabajó muchos años por amor y casarse con ella, pero su suegro lo engañó y en la noche de bodas, en vez de entregarle a Raquel, le entregó a su hermana Lea. Y me va a decir cómo no se va a dar cuenta. En ese momento usaban un velo y hasta el otro día no podían ver a la novia. Cuando se despierta, la sorpresa de Israel es que era la hermana. Trabajó otros 7 años más por amor a Raquel y luego se pudo casar con ella. Pero de estas 2 hermanas, Jacob amaba a Raquel. Raquel no podía darle hijos aún. ¿Y saben qué hizo? Algo parecido a lo que hizo Sara. Le entregó a su esclava para que pudiera tener descendencia. En la antigüedad la descendencia era muy importante para el varón. Y comenzó una competencia de quién le daba más hijos a ese esposo. Comenzó una competencia entre esas hermanas de quién le daba más descendencia a su esposo. Tanto que la otra hermana, que sí le daba hijos, también le entregó a su esclava para tener más con él. ¿Pueden imaginarse la situación? Ahora, si estas hermanas competían por el amor de un hombre, ¿qué veían sus hijos? ¿Qué veían? ¿Qué ejemplo veían? Seguramente estos hijos también comenzaban a competir entre ellos, hermanos biológicos y hermanastros, compitiendo por el amor de su padre, porque eso veían de sus madres. Gloria a Dios. Los que conocemos más profundo la historia sabemos que estos padres muchas veces tomaron la decisión de hacer una diferencia entre los hijos, de preferir a algunos y rechazar a otros. También David tuvo que afrontar estas consecuencias, porque la Biblia es clara, la Biblia no anda con vueltas. Cuando decimos no entenderla es porque nosotros no queremos entenderla. La Biblia dice en el primer libro, Génesis 2, del versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre, a su mujer, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Primero que le está diciendo que el varón tendría que dejar a su madre, a su padre y se unirá con su mujer, no con 4, no con 5, y serán una sola carne. Entonces, ¿qué hacía Abraham acostándose con la esclava de su esposa si él estaba casado? ¿Qué hacía Jacob teniendo 4 esposas? ¿Qué hacía David con tantas esposas y a su vez que no le alcanzaba, le puso los ojos en otra mujer, quitándole la mujer a uno de los soldados más fieles que tenía Israel? A veces el hombre distorsiona la palabra de Dios. A veces nosotros distorsionamos la palabra de Dios conforme a lo que nosotros queremos diseñar, una familia que queremos diseñar, pero la Biblia nos dice que hay un solo diseño. No importa lo que diga hoy la sociedad, no importa lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vemos que estas historias, que estos padres comenzaron a tomar partido por sus hijos, a mostrar diferencia. Y eso empieza a atraer diferentes sentimientos negativos en cada uno de esos hijos. En las historias que si usted se pone a leer la Biblia, va a poder ver que esos hermanos, hablando de Abraham, hablando de los hijos de David, comenzó a ver celos, comenzó a ver envidia, odio. Y todo eso los llevó a hacer las cosas más atroces que pudieron haber hecho, no solamente fuera, sino dentro de su casa. Ellos sintieron la herida del abandono. Ellos, al ser rechazados, se sintieron solos
Ellos al ver cómo preferían a mi hermano o a mi hermanastro, comenzaron a generar un odio, una envidia, un celo que los llevó a ir creciendo. Y ese dolor se convertía en odio. Y dice la Biblia que estos padres tuvieron que lidiar con peleas, con contienda, con odio, con homicidio, con abuso sexual, con hijos acostándose con las concubinas de su padre, todo dentro de una familia. ¿Usted escuchó lo que sucedía en esa familia que está en la Biblia? Abuso sexual. Hijos acostándose con las esposas de su padre. Homicidio. Y todo eso comenzó en una herida en su infancia, en su niñez. Heridas causadas en un momento donde debían ser protegidos por sus padres. Ahora eran adultos y eran culpables, pero cuando eran niños había algo que los estaba marcando. Dios depositó cualidades en el hombre y depositó cualidades en la mujer para que juntos puedan gobernar la casa, para que juntos, con la ayuda de Dios y el diseño de Dios, puedan gobernar la casa. Pero cuando distorsionas el diseño de Dios, Él es el diseñador, Él es el que sabe cómo manejar cada situación. Cuando tú lo haces a tu forma, tendrás que atenderte a las consecuencias. Él lo diseñó de una forma para que sepas qué hacer en la niñez de tu hijo, que sepas qué hacer con tu esposa o tu esposo. Él lo diseñó perfecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tú nunca utilizas los lentes de los preceptos de Dios, los lentes de la ley de Dios, nunca verás claramente y estarás en tinieblas. Todo tienes que verlo a la luz de las Escrituras. En esta actualidad, esto hablábamos en el Antiguo Testamento, pero hoy día podemos ver estos matrimonios, estas familias. Muchos de nosotros hemos tenido que pasar por separación, divorcio, hemos formado una nueva familia y seguramente que sin Cristo eso habrá sucedido. Sin Cristo eso es lo que le sucede a la familia. Usted tiene que saber que donde no mora el Señor, las cosas no van a ir bien. Por más que lo intente, por más que diga, bueno, la próxima lo voy a lograr, no vas a lograrlo, porque te está faltando algo en la ecuación, te está faltando Cristo. Las cuentas nunca te van a dar si lo sacas a Él a un costado. Hemos tomado decisiones con un corazón roto. Hemos tomado decisiones y fueron quizás que en ese momento las correctas para nosotros. Pero no veíamos a quienes lastimábamos. La Biblia dice que el corazón no es un buen consejero. Imagínese si está lastimado, imagínese si está roto. No es de fiar nuestro corazón. Y así muchas veces actuamos por impulso. Llegó la separación y son los hijos los que comienzan a sufrir las consecuencias. Tú sufres, sí, claro que sí, pero tus hijos que no entienden, tus hijos que no comprenden la vida como tú la ves, comienzan a sufrir. Y es ahí donde hoy el Señor quiere profundizar en los hijos, en los niños que sufren las consecuencias de los actos de aquellos adultos que aún mantienen heridas. ¿Qué ocurre en un niño cuando debe pasar por estas situaciones negativas y dolorosas? Según la psicología, existen 5 heridas principales que marcan la etapa de la infancia. La primera, la herida del rechazo. Este tipo de heridas se producen cuando un niño siente que no es aceptado o amado tal como es. Puede provocar sentimientos de baja autoestima y dificultad para establecer relaciones saludables. La herida número 2, el abandono. Se
Se produce cuando un niño sufre una pérdida emocional o física significativa, como la ausencia de un padre o el divorcio de sus padres. Puede causar miedo al abandono y problemas para confiar en los demás. La herida número 3 es de la humillación. Esta herida se produce cuando un niño es ridiculizado, avergonzado o menospreciado. Puede derivar de una baja autoestima, vergüenza y dificultad para expresarse de manera auténtica. La herida número 4 es la traición. Esta herida se produce cuando un niño experimenta una ruptura de confianza, como la infidelidad de un padre o la promesa incumplida. Es posible que pueda ocasionar dificultades para establecer vínculos próximos y experimentar un constante temor por ser traicionado. Y la quinta herida es de la injusticia. Esta se produce cuando un niño siente que se le ha tratado injustamente o se le ha negado lo que considera justo. Puede provocar resentimiento, ira y una sensación de desigualdad en las relaciones. Según la psicología, estas son las cinco heridas principales que afectan a los niños. Ahora que sabes cuáles son las heridas que se abren en un niño cuando atraviesan por todo lo que ya hemos desarrollado al inicio, quiero hacerte estas preguntas. ¿Cómo crees que se siente un niño cuando mamá y papá pelean continuamente y solo escucha gritos e insultos? Cuando la decisión es no intentarlo más, paso siguiente, la separación, el divorcio. ¿Qué siente ese niño que ve cómo su padre golpea a su madre, que ve que su padre le es infiel con otras mujeres y cada vez que la madre dice algo, termina con un golpe en la cara, que luego tiene que ocultar o decir que volvió a tropezar? ¿Qué siente ese niño cuando papá se va de casa o cuando mamá es la que se marcha? ¿Qué siente ese niño cuando papá se fue de casa y nunca más volvió, ni siquiera a visitarlo? ¿Qué siente ese niño cuando ve que ya tiene una familia? Su padre, a la que le brinda no solo su afecto, sino que nada les hace faltar, pero a ese niño le falta todo. ¿Qué sentirá? ¿Qué pasa con ese niño que es golpeado por sus padres porque han bebido de más? ¿Qué pasa con ese niño cuando mamá tiene un nuevo novio y lo trata con desprecio? ¿Qué pasa con ese niño cuando papá tiene una nueva novia y ya no pasa el tiempo con él? ¿Qué pasa con ese niño mientras mamá está distraída, alguien de confianza en casa, abusar de él una y otra vez? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cómo puede sentirse? Pues ese niño se siente olvidado. Y que no se trata solamente de que él se siente así, literalmente los padres lo han olvidado. Se han enfocado tanto en su propio dolor, se han enfocado tanto en su propio odio, en las decisiones que tenían que tomar, que poco a poco fueron dejando a un lado a ese niño. Y ese niño fue olvidado. Así se siente. Así se siente ese niño. El niño que tenía que ser cuidado por mamá y papá, los dos por igual. No más papá, ni más mamá. Los dos por igual. Los dos lo olvidaron por igual también. Tenían que protegerlo, tenían que amarlo, tenían que cuidar de él, instruirlo, acompañarlo, pero se olvidaron de él. Se fueron olvidando de ese niño. Y ese niño crecerá. Y crecerá según las heridas que recibió en su niñez. Y aunque hoy ya sea un adulto, y aunque hoy ya sea madre, padre, abuelo o abuela, si esa herida no sanó, aún sigue estando ahí, abierta. Aún sigue doliendo. Están ahí, mal curadas, escondidas. ¿Y sabes qué? El único que puede ir a aquel lugar, a tantos años atrás, es Cristo. El que hoy les dijo: yo soy tu sanador, yo soy el que sana tus heridas. Él puede hacerlo y sanarte por completo. Hoy mismo en este lugar,
también los que nos están viendo por las redes sociales. Puede haber jóvenes, adolescentes, niños que estén pasando por estas heridas de rechazo, de desprecio por su padre biológico, por su padrastro, heridas de justicia donde es preferido el más chico o es preferido mi hermanastro, heridas de traición donde fueron testigos de la infidelidad de su padre o de su madre, donde tuvieron que ocultarlo porque le dijeron no digas nada, donde le prometieron cosas que jamás cumplieron, la herida de la humillación, donde se burlan de él una y otra vez, donde lo comparan con otro. Hoy muchos de los que están aquí pueden sentirse de esa manera, con esas heridas. Cuando tu mamá o tu papá formas una nueva familia, cuando tú decides volver a empezar, no puedes olvidarte del hijo que venía contigo. No puedes hacerlo. Lo que tú emprendes, ese nuevo viaje, él tiene que venir contigo. No puedes hacerlo a un lado porque tu pareja no lo acepta, porque tienes nuevos hijos. Él también pasó por el proceso de la separación, tú por tu esposo, pero él por su padre. O puede ser al revés, puede ser la madre, el padre que esté con los hijos. Pero si tú lo tratas dejándolo a un costado, tú lo estás abandonando. Podrán vivir bajo el mismo techo, podrás darle de comer, y quizás no les faltan los útiles para el colegio, quizás no les falta el calzado, pero les falta tu compañía, porque tú estás ocupada realizando una nueva vida. ¿Y el qué? Lo estás olvidando, lo estás rechazando. Le estás creando una herida muy grande, lo estás dejando en soledad. Y un niño en soledad es presa fácil para que sea adoctrinado por el mal. Si usted se imagina cuando un león, una fiera, lo que fuese, sale a cazar y una manada apunta a la madre con su cría al lado, ¿por qué no va al animal más fuerte? No, va donde está la madre con su hijo. ¿Crees que el enemigo no hará eso? ¿Crees que no apuntará a ti, no apuntará a tu hijo? Tienes que defenderlo, tienes que protegerlo de todas estas heridas que se abrirán en su niñez y que seguirán ahí aún cuando crezca, si tú no dejas que Cristo comience a sanar. Tú tienes que protegerlo, instruirlo, sustentarlo, acompañarlo. Un hijo debe sentirse seguro contigo. No debe tener miedo cuando está con su papá. No debe tener miedo cuando está con su mamá. Tú no puedes olvidarte de él. Tú no perdiste la memoria. Lo único que hiciste es dejar que tu dolor, dejar que tu odio, dejar que tus preocupaciones tomen el primer lugar. Y él puede esperar. Total, él no dice nada. Total, él no se queja. Parece que no le duele porque no lo dice. Pero tú estás sabiendo que cuando hay separación, cuando hay divorcio, cuando hay pérdida, una herida se abre. No hay nadie aquí que no haya sufrido en su niñez. Nadie. Está comprobado, nadie. Algo te hirió. Ahora te pregunto, si tú no lo amas, si tú no le demuestras tu amor, tu cuidado, ¿cómo crees que él experimentará el amor? ¿Cómo crees que él reaccionará cuando ven las dificultades que tenga que afrontar? Si lo has dejado solo, cuando era un niño donde tenía que ser formado, forjado, nadie estuvo ahí. ¿Cómo crees que lo hará cuando crezca? ¿Con qué se defenderá? Podrás decirme, falta para que crezca y forme su familia. Tienes que saber que este es el día que tienes que tomar una decisión, que aún puedes revertir lo que está pasando en tu casa, que aún puedes hacer que Dios lo haga, porque tú no puedes hacerlo. Si Dios es el que diseñó la familia, ¿a quién mejor para ir a pedirle ayuda? ¿Es que no vendrá corriendo? ¿Empujará tu diseño y pondrá el de Él? Claro que sí.
pero si dejas pasar el tiempo, verás cómo la historia se repite una y otra vez. Verás cómo el patrón se repite. Verás que lo que pasaba en tu niñez se vuelve a repetir. Verás que lo que a ti te pasó le vuelve a pasar a tus hijos. Y ahora me dirijo a las madres, a los padres, a los abuelos y abuelas, que no solamente están aquí, sino del otro lado. Tú también tuviste una infancia. A ti también te hirieron cuando fuiste un niño. A ti también te abrieron una herida en tu niñez. Y llevas tiempo escondiéndola. Llevas años ocultándola. Heridas secretas que nunca revelaste. Y cada vez que pasa el tiempo, crees que ya no es necesario traer esos recuerdos del pasado. Que queden allá, ya estoy grande. Quizás intentaste ocultar que la herida que te causaba cada vez que papá golpeaba a tu madre ya sanó. Quizás intentaste ocultar todo este tiempo la herida que te causó tener que ver cosas que siendo un niño no debías haber visto. Mamá engañando a tu padre o al revés. Quizás las heridas que te causó la soledad empujándote a cualquier vicio que te haga olvidar el dolor. Quizás dices que ya no te duele el día que papá se fue de casa o el día que mamá se marchó. Quizás crees que es mejor seguir soportando en silencio la herida de haber sido abusada en tu propia casa, aun cuando mamá se encontraba ahí y no lo notaba. ¿Para qué hablar hoy? ¿Para qué causarle ese dolor a mis hijos, a mis nietos? Mejor sigo callando. Mejor lo sigo soportando solo como hasta el día de hoy. Tú también tuviste miedo cuando eras un niño. Tú también fuiste herido cuando eras tan pequeño. Tú también soñabas con volver a ver a mamá y a papá juntos. Tú también lo querías. Tú también no veías la hora de que eso se solucione. Tú también no veías la hora de dejar de tener tanto miedo. Cuando esa persona que nadie se daba cuenta era la más buena, venía y abusaba de ti a escondidas. Tú también querías que sos padre y creciste así. Y hoy eres madre, y hoy eres abuela y te callas porque no quieres herir a otro con tu herida. Porque claro que será doloroso. Sabes que a mamá le pasó eso. Sabes que mi abuela tuvo que pasar por eso. Pero hoy tienes que ser sanado. Hoy tienes que ser sanada. Esta es la noche. Tú también querías que alguien lo notara. Tú también querías que alguien se dé cuenta. Tú también querías que alguien te viera. Y sabes que alguien que te vio siempre. Hay alguien que puso sus ojos en ti. Juan 1:48 dice, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús le estaba diciendo antes, yo ya te conocía, yo ya te había visto. Él, mientras tú pasabas por todo lo que estabas pasando en tu niñez, aunque hoy serás un adulto, Él estaba viendo. Sus ojos estaban puestos en ti. Su mirada estaba puesta en ti, en lo que estabas pasando, en lo que estabas soportando, en cómo te humillaban, en tu soledad, en tu abandono. Tienes que saber que Él te conoce. Él ha permitido que tú sigas firme hasta el día de hoy. Él te ha sostenido. Y tú me podrás decir, si estuvo ahí, ¿por qué no lo impidió? ¿Por qué permitía que ese hombre siga viniendo a casa y abusara de mí? ¿Por qué permitió que mi papá se fuera y nunca más venga a verme? ¿Por qué permitió los golpes que recibía tan solo porque mi padre tomaba? ¿Por qué no lo calmó? ¿Por qué no lo paró? Tú podrás decirme eso. Cuando Él te dice, como dice la Biblia, cuando estabas debajo de la higuera, Él te dice cuando estabas debajo de esa situación, cuando estabas pasando por todo lo que estabas pasando, yo no me mantenía indiferente. Yo te miraba y yo sufría contigo. Yo estaba ahí junto a ti, mirando,
soportando, sufriendo, pero tienes que entender algo, tienes que comprender algo y recordar algo. Un matrimonio que no le abre la puerta a Dios es un matrimonio desprotegido. Una familia que no le pone en primer lugar a Dios es una familia desprotegida, son hijos desprotegidos. No porque Dios así lo quiera, es porque donde no le dan el lugar, Él no puede entrar, Él golpea y espera que tú le abras. Si tú no lo haces, hay alguien que sí encontrará una puerta abierta por tu pecado. Y ahí entra. Y el enemigo viene y trae adulterio a los padres. Y el enemigo viene y pone pensamientos desordenados, deseos desordenados en los hijos. Viene y trae el engaño, viene y trae la mentira, viene y trae la lascivia, trae pensamientos de lujuria en toda esa familia. Y en una casa así, Cristo no es bienvenido. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pero Él que sabe todas las cosas, sabía que hoy estarías aquí en este lugar para escuchar su palabra. Sabía que estarías aquí escuchando su voz, diciéndote: yo te vi, yo estuve ahí y hoy estás aquí conmigo. Sé lo que pasaste, sé que ha sido triste, doloroso, sé que ha sido humillante y sé que ha sido muchos años que tuviste que andar así, pero ya no más. Hoy estoy aquí y ya nadie volverá a hacerte daño. Tú eres la niña de mis ojos. Eso te dice el Señor en esta noche. Hoy eres un adulto y ya tienes una familia, eres padre, madre, pero el que te vio en tu niñez sabe que hay heridas que siguen abiertas, sabe que hay heridas de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia, que tuviste que vivir en humillaciones, traición. Sabe que hoy muchas cosas que acontecen en tu casa son a raíz de las heridas que tú traes. Sabe que bajo tu mismo techo están aconteciendo cosas que antes sucedían. Antes no lo conocías y no sabías que había alguien que te podía ayudar, pero hoy sí. Hoy tú conoces que hay alguien que te puede ayudar. Hoy tú conoces que alguien puede sanarte. Hoy tú conoces que hay alguien que llegó a tu vida y que te dice: yo soy quien puede sanar tus heridas. No debemos cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, porque lo sabían, porque le dieron la espalda a la palabra de Dios. Hoy tú sabes cuáles son los preceptos de Dios. Tú tienes que ver a través de esos lentes de la ley de Dios. Y nuestros padres muchas veces quisieron enseñarnos y al no saber nos enseñaron mal. A mi hermano Matías tocaba un tema muy delicado que nadie quiere tocar, que es el aborto. Muchas hijas, hoy madres, abuelas, quizás en su adolescencia tuvieron que pasar por esa experiencia y practicar ese aborto, porque sus padres la obligaron, porque eran muy niñas, porque el padre de ese niño era un drogadicto, o porque qué dirá la gente. Y obligaron a esa niña, a esa joven, a tomar esa decisión. Y esa niña hoy es una mujer que tiene que cargar con esa culpa, que tuvo que cargar con todo ese peso. Los padres tienen que poner límites, sí. Los padres son los que mandan en casa, sí. Pero aborto es homicidio. El aborto no es algo que practicamos. Hoy lo vemos que lo hacen como un trámite y nadie siente un remordimiento. Nadie siente lo que está haciendo y cada vez se hace peor. Ahora los padres no tienen que poner los límites luego que llevan las consecuencias. No, habla con tu hijo, habla con tu hija, enséñale, adoctrínale a la fe. No permitas que el mundo lo haga, no permitas que la calle lo haga. Tendrás que pagar las consecuencias, tus hijos tendrán que pagar las consecuencias, porque no te sientas y lo hablas. Es tan fácil. ¿Por qué nos ponen los límites ahora, no después? Y tú, mujer, que estás desde años cargando con esa culpa, cargando con ese dolor, cargando con tanta tristeza desgarradora, no tienes que sentirte así.
cometido un error? Sí, también a ti, varón, porque ambos son los padres de esa criatura. Lo han hecho en un tiempo que no conocían, lo han hecho en un tiempo donde Cristo no los había nombrado, donde les habían enseñado que no pasaba nada, que era la mejor decisión. ¿Para qué vas a traer un hijo a sufrir al mundo? Sos muy chico. Y bajo esos conceptos lo hiciste, porque te obligaron. Si no te obligó tu pareja, te obligaron tus padres. Entonces, toda esa culpa, si tú la conviertes en un arrepentimiento real, dice la palabra de Dios que cuando tú confiesas tu pecado, Él es fiel para perdonarte. Entonces hoy tú puedes permitirte ser perdonado. Dios te perdonará. No necesitas el perdón de nadie más, ni siquiera el tuyo. Solamente necesitas ser perdonado por Dios. Gloria a Dios. Él no te ha traído a mí para condenarte. Esta noche no es para acusarte, porque todos estamos siendo medidos con la misma vara. Pero tienes que entender que es necesario tocar puntos de los cuales ni siquiera tú te animas a hablar. Ahí es donde Dios quiere llegar, a donde tú no dejas que nadie llegue, a donde aún no has dejado que nadie llegue a sanarte, y solamente puede hacerlo de Él. Muchas mujeres que, como dije, hoy son abuelas, han soportado por años ver cómo llega su marido tarde, después de haber estado toda una noche con su amante. Dígame, ¿qué corazón de una mujer puede soportar eso? Sin que le cause alegría. Tuvieron que ver cómo ese hombre llegaba alcoholizado, llegaba con el perfume de otra, y se tenían que callar porque se abrían la boca. La golpiza era inminente. ¿Saben cuántas mujeres pasaron por eso? ¿Saben cuántas abuelas pasaron por eso? Y ustedes ni lo saben. ¿Saben cuántas mujeres tuvieron que soportar por amor a su familia, por amor a su esposo? Porque antes era así. Antes se decía, bueno, el hombre es hombre, tiene necesidad. Vendrá vuelva a mí también. No, eso es mentira. Un cachetazo de vez en cuando está bien. No, eso es mentira. Ese no es el diseño que hizo Dios para la familia. Ese no es el diseño que creó Dios para ti, mujer, para ti, varón, y para ustedes que son sus hijos. No, Él lo creó todo perfecto. Él lo creó todo perfectamente ordenado. Pero hoy vemos cómo estos adultos heridos, siendo tan solo unos niños, actúan de esta manera. Y siguen llorando. Son adultos que llevan un niño dentro, que siguen sufriendo, que siguen gritando en silencio, en soledad, que siguen sintiendo el abandono, que siguen sintiendo el rechazo. Son adultos que llevan un niño adentro, que siguen esperando a que papá vuelva, que siguen esperando que mamá vuelva. Son niños que no fueron sanados. Muchos de nosotros fuimos heridos en nuestra infancia, cuando papá se fue con su amante, cuando no volvió para ver si había para comer, cuando no les importamos. Muchos hemos crecido con esa herida y al crecer tuvimos que taparla. Pero aunque la tapes y le tires tierra una y otra vez, sigue abierta, sigue sangrando, sigue doliendo. Aunque hoy te toque ser papá o mamá, el niño que lastimaron hace muchos años atrás sigue sufriendo, sigue sintiendo dolor. Pero hoy Dios te dice, yo te vi, yo sí te vi. Cuando nadie te veía, aún ni siquiera tus padres, cuando sufrías, cuando te rechazaban, cuando se burlaban de ti, cuando abusaban de ti, cuando te golpeaban, yo te veía. Mis ojos estaban sobre ti.
Dios quiere convertir tu herida en una cicatriz, y que esa cicatriz se convierta en un testimonio. Como decían mis hermanos, que ese testimonio sea para glorificar su nombre, porque el único que puede sanar todas estas heridas de las que estamos hablando puede ser Él. El único que puede retroceder el tiempo cuando a ti te estaban golpeando siendo un niño puede ser Él, ir y sanarte. Él es el bálsamo del cielo, Él es tu sanador. El único que puede hacerlo es Cristo. Tú tienes que anhelar ser sanado. Tú tienes que romper esa barrera, ese orgullo. Tú tienes que romper esa estructura, esa piedra que tuviste que poner en tu corazón para dejar de ser lastimado. Tienes que dejar que Él venga y lo rompa y lo empiece a sanar. Hoy mi hermano decía que la palabra trauma en griego significaba herida, también significa daño y también significa fractura. Algo se rompió en tu niñez. Algo se fracturó en tu niñez. Y ese trauma no lo van a poder curar ni los mejores terapeutas del mundo. Está bueno ir, claro que sí, pero no llegarán a donde llega la palabra de Dios. No podrán alcanzar, el hombre y la mujer jamás podrán alcanzar lo único que llega, la palabra de Dios, a donde solamente llega el Espíritu Santo. No podrán las pastillas que te dieron para que puedas dormir por las noches, no podrán hacerlo. La palabra de Dios dice que es tan perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es la medicina para nuestros huesos. No necesitas más salir a buscar afuera lo que tienes al alcance de tu mano, el trono de la gracia, a Cristo, al Espíritu Santo, el que estuvo ahí. El único que te va a poder sanar es el que fue testigo de todas tus dolencias. El único que te va a poder sanar es el que vio todas tus heridas abrirse. Él las sintió. Él podrá comprenderte. Él podrá sanarte. Gloria a Dios, Él estuvo allí entre yo. Y no voy a mentirte, no será fácil, no será sencillo el proceso de sanidad, no lo será. Te dolerá, pero si le das el control, esta vez si decides darle el control a Dios, si pruebas confiar en Él, Él te ayudará a hacerlo. Ahora tú pensarás y me dirás, perdonar al que abusó de mí, ¿cómo se puede perdonar al que me dañó siendo un niño? Que abusaba de mí siendo una niña tan pequeña, robándose mi inocencia, sin importarle. Ahora yo tengo que perdonarlo. Perdonar la infidelidad de mi padre, abandonándonos por irse con su amante, sin importarle tan solo si teníamos para comer. Perdonar las golpizas y castigos crueles que recibía siendo tan pequeño. Claro que no es fácil. Claro que eso no es fácil. Un delito es un delito. Y eso no lo vamos a ocultar. La justicia tiene que tomar partido y hacer lo correcto, pero tú no puedes mantener encarcelado a aquel que te dañó en tu corazón. Tienes que dejarlo ir. Tienes que abrirle la puerta y dejarlo ir, soltarlo. Te dañas a ti mismo. Te amargas. Te encarcelas junto a esa persona. No sales de ese lugar. Solo podrás hacerlo si dejas que Dios te ayude a perdonar. Te tocará perdonar 70 veces 7 y más. Día tras día perdonando. Día tras día. Pero llegará un día que notarás que ya no duele. Llegará un día que notarás que ya no duele el recuerdo como al principio. Llegará ese día en el que sentirás libertad. Llegará ese día que sentirás que fuiste sano. Dios hoy no está queriendo meter el dedo en la llaga por gusto. Pero una herida, cuando llega a un hospital, si llega sucia, si llega abierta por mucho tiempo, si llega cicatrizándose
de mala manera, sin haber sido desinfectada, tienen que saber que la tienen que volver a abrir, la tienen que limpiar, desinfectar, para luego pasar a vendarla y para luego que pase a cicatrizar. Lo mismo con nosotros. Tiene un orden, tiene un tiempo. Lo mismo con nuestras heridas. Si hoy tú traes una herida en esa condición, sí que va a dolerte. Sí que va a dolerte. Y tendrás que dejar que Dios con sus manos tan delicadas, como nunca antes alguien había sido contigo, venga y comience a abrir esa herida. Y con ese bálsamo del cielo comenzar a sanarla, comenzar a curarla, y luego poder vendarla. Y luego no se irá, y se quedará ahí hasta que esa herida sea sana por completo. Y comprenderás que fue necesario. Quizás hoy te resistas y no quieras tocar ciertos temas porque te duele, porque no quieres, porque te enojas, porque te vuelve el mal humor, porque estás mal unos días, porque te enfermas. Pero tienes que saber que es necesario. Ya no puedes ocultarlo. Aunque hoy seas abuelo o abuela, no puedes ocultarlo. Tienes que destapar lo que por muchos años ocultaste debajo de la alfombra para no lastimar a otros. ¿Y tú? ¿Y qué es tu herida? ¿Y qué de a quién tienes que perdonar, soltar, abrir las puertas de tu corazón, de esa cárcel? ¿Y qué de ti? Cuando tú sales, estarás listo para comenzar a sanar a tu familia. Porque cuando tú no estás sano, las heridas que acarreaste toda tu vida, los episodios que pasaste en tu niñez, los vuelcas en tu casa. Si hubo violencia, violencia habrá. Si hubo engaño, engaño habrá. Si hubo divorcio, divorcio habrá. Si hubo adicción, adicción habrá. Si hubo enfermedad, enfermedad habrá, porque tiene que alguien venir y cortar el ciclo. Tiene alguien que venir y parar. Y si al día de hoy no se pudo, ¿por qué crees que es? Porque no probaron con Cristo. Porque no le dieron la oportunidad, pero tú hoy lo conoces. Y tienes que darle el paso, el control. Tienes que ceder el control a tu Señor. ¿Crees que no hará lo imposible para ver sana a tu familia? ¿Crees que no sufre cuando tus hijos lloran? ¿Crees que no sufre cuando tú eres como eres con tus hijos? Miraba el video y me quebrantaba la parte en que el padre golpeaba a su hijo. No sé si lo notaron, pero mientras él lo golpeaba, él sufría. Él lloraba. Y le dolía golpear a su hijo, pero era lo que aprendió. Era lo que a él le decían cuando era niño. Y eso se repetía una y otra vez. Pero ¿qué tal si esta noche tú te paras en fe? ¿Qué tal si esta noche tú te dejas ser sanado? ¿Qué tal si tú dejas de hacerle lo mismo a tu hijo? ¿Qué tal si tú dejas de herir a tu familia, a tu esposa? ¿Qué tal si dejas que Dios te sane? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Voy a ir terminando, solo un momentito más. A ver si los ministros de alabanza se quieren ir preparando. Quiero decirte algo. Si cuando fuiste niño o niña, tu padre no te abrazaba, si cuando eras pequeño necesitabas el abrazo de tu padre y no lo tuviste, quiero que recuerdes si eso te dolió. Quiero que me digas si ese dolor lo pudiste sanar. Tú sabes que duele cuando no tienes el amor, la compañía, cuando sientes el rechazo de quien admiras. Como decía mi hermano, ellos son héroes para nosotros. Cuando no te abrazan y lo estás necesitando, te duele. Te dolió. Ahora, ¿por qué tú no abrazas a tus hijos si sabes
que a ti te dolió, ¿por qué le causas la misma herida? ¿Por qué lo sigues rechazando? ¿Sabes por qué? Porque aún estás herido. Porque aún ese niño necesita ser abrazado por su padre. Y quizás muchos de los que estén aquí no tengan a su papá y pueden llegar a decir, bueno, es imposible pasar por eso, no voy a poder ser sano nunca, no. Hoy tú tienes un padre por excelencia. Y Él puede suplir cada abrazo que no tuviste en la infancia. Él puede abrazarte tan fuerte que va a valer más que todos esos abrazos que nunca tuviste. Pero déjame decirte que no hagas lo mismo con tus hijos. Acompáñalos, abrazalos las veces que sean necesarias, por la mañana, por la tarde, cuando quieras. Son tus hijos, amalos, decir que ahí está, mostrárselo. No repitas el mismo patrón. Rompe con esas cadenas y comienza a sanar junto a Él. Aún no es tarde, ni para ti ni para tus hijos. Comienza a sanar. Dale la oportunidad a Dios, que está más ansioso que tú para sanarte. Él no ve la hora de que tú quieras ser sano. ¿Crees que no quería ir corriendo cuando eras un niño y te estaban lastimando? ¿Crees que no quería defenderte? Pero Él tenía que esperar a este día. Él tenía que esperar a que tú entiendas que estás herido y quieres que ser sano. A que tú entiendas que no iba a ser ni psicólogo, ni médico, ni pastillas, ni el amor de tu vida, ni nadie que pueda sanar la herida que llevas desde niño. Solamente es el Señor. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Conoces la palabra de Dios? Mira a través de ella. Sabrás qué hacer, mamá. Sabrás qué hacer, papá. Sabrás qué hacer, esposo. Sabrás cómo arreglar las macanas que te mandaste. Yo también, esposa. Yo también. Solo con la palabra de Dios podremos remendar todos los desastres que hemos hecho. Todos los desastres que hemos ocasionado. La revolución de pensamientos negativos hacia nuestros hijos. Solo con la palabra de Dios podemos saber. Quiero terminar con este versículo. No te distraigas, es pequeño, pero recuérdalo. Dice Jeremías 31:25: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dale fuertes aplausos al Señor. Si hoy tu alma está entristecida, si hoy tu alma está cansada de guardar tantas heridas, esta es la noche, esta es el día que tú tienes que ser sano, es que tú tienes que ganar la sanidad. Dale fuertes aplausos a tu Señor y ha venido en esta noche como estamos del cielo para sanarte, para curarte. Dale gloria, dale gloria, no te canses de alabarle. Bendice su nombre, enaltece su nombre. Tu casa debe servir a tu Señor, debe servir a tu Señor, y no habrá herida abierta, ya no habrá nada que pueda dañarte. Ponte en pie, iglesia, ponte en pie, y yo los invito a que puedan estar pasando aquí adelante. Saludamos a los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos, y que esta palabra los alcance, amén.